Señor le bendiga. Estamos comenzando nuestra transmisión en esta tarde para compartir acerca de las misiones. Uno de los temas muy hablados en las iglesias últimamente, sobre todo en las iglesias, en el despertar que Dios está poniendo en la iglesia en Latinoamérica. Y tengo el honor de poder presentarles en esta tarde el tema de Alcanzando lo Inalcanzado. Mi nombre es Yanira, soy de Honduras. Por la gracia del Señor, he estado sirviendo al Señor en las misiones y será un gran privilegio de poder compartir con todos ustedes acerca de lo que es las misiones. Y en esta tarde vamos a tener un tiempo también de compartir a aquellos que deseen hacer sus comentarios, hacer sus preguntas, con todo gusto, ¿verdad? Voy a estar atendiéndoles, vamos a estar interactuando. Espero que se mantengan conmigo y vamos a estar en este tiempo de poder compartir. Nos saluda el hermano Carlos Fajardo desde Costa Rica. Qué alegría que nos están sintonizando desde allá, desde Costa Rica. Qué bendición. También el hermano Vitelio desde El Salvador. Qué bueno, qué bendición que ya nos estamos conectando en Centroamérica. También el hermano Eli Chávez desde Nicaragua. Yo viví en Nicaragua durante 3 años en preparación de misiones también. Qué bendición poder compartir con ustedes y poder en esta tarde hablar acerca de lo que es las misiones. Sabemos que las misiones, de hecho, no encontramos la palabra directamente en la Biblia, así como misiones, como nosotros lo llamamos. Pero sí sabemos que la Biblia habla acerca de lo que es la misión de Dios para con el hombre. El plan de Dios siempre de rescatar al hombre, de volver al hombre hacia él. Y cómo a través de las generaciones Dios usó a sus hijos, Dios se reveló a los hombres para poder mostrar su plan salvífico. Y vemos en la Biblia, en toda la Biblia, desde Génesis, en todos los libros de la Biblia podemos ver cómo Dios se interesa en su plan salvífico, que en este caso es su misión, la misión de alcanzar, de que todos le conozcan y que el hombre se vuelva a él. Y vemos la obra de Jesús, el mejor misionero de todos los tiempos, que descendió del cielo, el mejor misionero y el primer misionero que la Biblia nos puede relatar con tantos hechos y evidencia. Dejó su trono, el trono de su padre, descendió a la tierra, tomó nuestra postura, nuestra cultura, tomó nuestro lugar y hasta llegar a la cruz para ejecutar su plan de salvación. Y habló como los humanos, se humilló. La Biblia dice que se humilló hasta lo sumo, tomó forma de siervo y caminó entre los humanos para poderse revelar, para poder mostrar su plan de amor para con nosotros. Y qué maravilloso es que podemos ver en la Biblia cómo el Señor nos muestra su plan de amor, de misericordia, y cómo podemos ver de que Él nos ama y Él siempre está buscando rescatar al hombre. Entonces vemos en la Biblia su plan de salvación. Y en esta tarde, hablando acerca de eso, recuerdo un versículo de la Biblia que Jesús le dijo a sus discípulos: alzad vuestros ojos y ved que los campos están blancos para la siega. Y para poder alcanzar lo inalcanzable, tenemos que, número uno, ver como Jesús ve. Difícilmente podemos alcanzar lo inalcanzable, y cuando hablamos de inalcanzable, en este sentido estamos hablando de las almas que aún no le conocen, de la gente que aún no conoce a Jesús. No solamente en el campo transcultural,
sino también en nuestro entorno. Porque cuando hablamos de inalcanzable, son gente que todavía no ha recibido a Jesús en su corazón. Y si hablamos también de etnias, de grupos, sabremos de que hay miles de grupos en el mundo, de grupos étnicos en el mundo que todavía no conocen de Jesús y no han escuchado de Jesús. Y el Señor, mientras me permitió compartir en Senegal, en África, una de las cosas que me hacía sentir el placer y la felicidad y sentir la plenitud de saber que estaba en el plan de Dios, que estaba haciendo la voluntad del Señor, en medio de todas las circunstancias, en medio de las cosas que no es nada fácil, pero que con el Señor sí podemos. Recuerdo que algo que me llenaba mi corazón era saber que estaba en medio de un pueblo que no conocía a Jesús, de un pueblo que no tenía mucho conocimiento de la Biblia, y que cuando nosotros compartimos con ellos por primera vez una historia de la Biblia, por primera vez un versículo de la Biblia, es algo extraordinario. Es algo que nos llena el corazón porque sabemos que estamos cumpliendo su palabra, alcanzando lo inalcanzable, lo que todavía no se ha alcanzado. Y este tema podríamos decir que es un tema amplio, pero quiero enfocarlo en esta tarde y hablarle a toda la generación emergente de Centroamérica, de los diferentes países donde me están sintonizando en esta tarde. El hermano Juan Carlos Villatoro desde Santa Tecla, El Salvador, también nos está saludando desde la Unión del Salvador. El hermano Mauri y varias personas que se nos están uniendo. El hermano Nelson, que el Señor lo bendiga, desde Costa Rica. Ayali Chacón también desde Costa Rica. Es un honor, amados hermanos, que ustedes estén aquí con nosotros. Hermano Diego desde Guatemala. Jessica, que el Señor me la bendiga, desde Costa Rica. Y estamos en esta tarde hablando acerca de este tema muy importante. Y uno de los factores que debemos de tomar en cuenta es la urgencia de poder alcanzar las almas, de poder alcanzar lo inalcanzado. Y vemos en la Biblia que antes de que Jesús ascendiera al cielo, en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos que la iglesia hemos sido empoderados para poder cumplir esa misión, para poder alcanzar lo inalcanzable. Ahora bien, Jesús les dijo que iban a recibir poder, y si lo recibieron lo vemos en Hechos capítulo 2. Pero también el evangelio, la forma en que el evangelio debe de seguir avanzando. Jesús les dijo desde Jerusalén, pero sabemos que no todo tenía que quedarse en Jerusalén, que debía de llegar hasta lo último de la tierra. Y hoy en día podemos decir que hemos evangelizado nuestra Jerusalén, podemos decirlo en comparación a otros lugares, a otras culturas, a otros países, donde está cerrado el evangelio, donde la iglesia está siendo perseguida, donde es un riesgo portar una Biblia, donde realmente gente que está encubiertamente con proyectos, con diferentes maneras, desarrollando diferentes proyectos sociales para poder llegar a esta gente que aún no ha conocido a Jesús. Y en Senegal también se predica de esa manera. Senegal es un país en su mayoría musulmán, y recuerdo que una de las veces estando allá en Senegal, nos dimos cuenta de una iglesia que fue apedreada en la capital por predicar, porque ellos hacen sus reuniones y a los musulmanes no les gusta.
Y entonces podemos ver que realmente la necesidad, pero de seguir a Jesús es grande. La necesidad de conocer a Jesús es grande. Y realmente cuando vemos a esta gente que se reúne en medio de la persecución, en medio de las luchas, porque la persecución se puede dar en diferentes formas, no solamente en muerte o que apedreen la iglesia. La persecución también es para aquellos jóvenes que se convierten a Jesús y por convertirse a Jesús son rechazados de la sociedad, son rechazados de la familia y surgen muchas cosas más. Y realmente hay tanta necesidad de Jesús. Sabemos que también en nuestra Jerusalén, pero hasta lo último de la tierra también. Y los pueblos menos alcanzados. Creo que en las iglesias de Dios manejamos lo que es la ventana 1040, que es la ventana que se extiende desde Senegal y toda la parte del África del Norte y por el Medio Oriente. Están los países menos evangelizados del mundo. Miles y miles de gente que no conocen a Jesús están situados en esa zona. Y nosotros los jóvenes, es nuestro tiempo de poder evangelizar, de poder cumplir la gran comisión. Hay mucha necesidad de poder hablar de Jesús en nuestro lugar, pero también hasta lo último de la tierra. Y de repente podemos decir, pero hermana, y los factores de poder ir y de poder hacer y de poder, yo quiero ir, pero me falta esto, me falta lo otro. La verdad es que todo es un proceso, pero lo importante es que apuntemos hacia la obra del Señor, que apuntemos hacia cumplir el propósito de Dios. Y Dios en su tiempo, Dios va a moverte. Si tú sientes en tu corazón, si hay jóvenes que me están escuchando en esta tarde, que sienten ese llamado a las misiones, y quiero hacer ese paréntesis hacia el campo transcultural. Quiero decirte que todo es en el tiempo de Dios, porque a veces nosotros queremos correr o queremos que las cosas se hagan a nuestra forma de pensar o como nosotros pensamos que deben de ser, pero todo es en la voluntad del Señor, todo es en el plano de Dios, porque cuando Dios nos detiene, debemos de entender de que Dios quiere hacer algo. Cuando Dios nos detiene en cierta etapa o no nos permite, es porque Él sabe lo que Él hace. Pero cuando Dios también abre puertas y sientes la mano de Dios, la voluntad de Dios en lo que estás haciendo y hacia dónde vas y cómo Dios te está abriendo puertas para evangelizar el mundo transcultural, no te detengas. Sigue avanzando porque Dios va a hacer cosas grandes a través de ti. Y de repente los procesos a veces no son nada fáciles. Sobre todo cuando debemos esperar, cuando Dios quiere una preparación. Porque recordemos que cuando Dios nos envía al campo, no nos envía no nos envía así nomás. Dios nos prepara, Dios nos equipa. Y para poder hacer su obra y hacerla de la mejor manera. Para poder alcanzar lo inalcanzable, Dios quiere usar nuestra generación. A ti y a mí. Es nuestro tiempo para poder evangelizar. Pero recordemos que debemos de comenzar en nuestra casa. ¿Cómo puedo evangelizar? ¿Cómo puedo ir al campo transcultural? ¿Cómo puedo, de repente no solo transcultural, cómo puedo ir a las etnias de mi país? ¿Cómo puedo evangelizar? Recordemos que nosotros, la Biblia dice que somos embajadores, somos los representantes de Dios en esta tierra. Y vamos a comenzar desde nuestra Jerusalén. Y el evangelio debe de ser predicado simultáneamente, pero comenzamos en nuestra Jerusalén.
involucrándonos en nuestra iglesia, participando en nuestra iglesia, en las actividades, en viajes misioneros. ¿Cómo podemos participar en las misiones? Hay muchas maneras. Y nosotros decimos que hay 5 formas de hacer misiones. Entonces, si comenzamos a tomar en cuenta esas formas de hacer misiones, sabemos que podemos hacer mucho. Comenzando desde nuestra Jerusalén, comenzando de nuestra casa. Hay muchos jóvenes que están a tu alrededor que necesitan una palabra de parte de Dios. Y debemos de comenzar a evangelizarlos en la universidad, en el trabajo, donde Dios te permite, en los círculos donde tú estás. Comienza la preparación para poder compartir. Dios me ha permitido viajar y compartir con diferentes grupos, etnias, y poder ver diferencia, la necesidad del Evangelio, la necesidad de Jesús. Pero para la gloria del Señor, mi formación ha sido desde mi niñez. Yo recibí a Jesús a los 8 años y desde esa edad, desde muy corta edad, comencé a servir al Señor en diferentes ministerios, levantando células. Recuerdo caminar distancias debajo del agua, levantando células y sola, en oscuridades y en muchas cosas, pero en todo eso pude ver la mano de Dios. Y pude ver a Dios glorificarse en muchas vidas. Y creo que esa es una satisfacción que debemos de sentir cuando nosotros le servimos al Señor. Entonces, ¿cómo podemos hacer misiones? ¿Cómo podemos alcanzar lo inalcanzado? Comenzando desde nuestras casas, comenzando desde nuestra Jerusalén, involucrándonos en viajes misioneros, involucrándonos en las actividades de la iglesia que apunten hacia las misiones, en los cultos mensuales que se deben de realizar en cada iglesia de Dios, donde podemos compartir, dar ideas de cosas nuevas, innovar, buscar información de países donde hay persecución, hablar con misioneros, pedirles información a ellos, hablar con misioneros que están en el campo y preguntarles acerca del ambiente y lo que se está dando en el país para poder orar por ese país, para poder clamar al Señor y presentar diferentes culturas o de repente presentar las esferas religiosas más grandes del mundo. Y entre ellos sabemos que están los budistas, el islam, el hinduismo y entre otras más, que nosotros podemos orar mientras estamos en un proceso. Entonces, cuando decimos alcanzar lo inalcanzable, algunas veces Dios no nos llevará. Jim Elliot decía que Dios no nos llevará donde su gracia no vaya con nosotros. Y es muy cierto. Cuando Dios nos lleva a un lugar, Dios nos prepara. Y a veces los procesos son largos. Pero lo importante es mantener nuestra visión y mantener nuestra mirada hacia lo que vamos y hacia lo que Dios nos envía, ya sea a largo tiempo o a corto tiempo. Y no importa todo lo que se quiera levantar y pueda decir de que tú no tienes llamado y quiera decir que tú no puedes hacerlo, que eres el menos indicado para hacerlo. Déjame decirte que cuando Dios escoge a alguien, que cuando Dios levanta a alguien, que cuando Dios llama, la Biblia dice que el llamado es irrevocable. Entonces, Dios te va a llamar, te va a capacitar, te va a enviar y te va a sostener. Porque Dios así trabaja, de esa manera. Entonces, dice el pastor Carlos Jiménez, vamos a leer un poco de los comentarios que están por aquí. ¿Qué debe hacer alguien si tiene llamado a las naciones? Pastor, una
una de las cosas que estaba compartiendo ahorita, primeramente sabemos que el llamado se da cuando nosotros estamos en la intimidad con el Señor y Dios nos revela qué quiere que nosotros hagamos para Él. Ahora bien, cuando nosotros entendemos nuestro llamado y sabemos que tenemos un llamado a las naciones, tenemos que comenzar ese proceso. Número uno, tenemos que involucrarnos fuertemente en la evangelización en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, colonias, en nuestra ciudad, en nuestro país. Tenemos que involucrarnos en lo que Dios pone a nuestro alrededor. Porque como misioneros no podemos que de nuestra familia, que de nuestros amigos, que de donde Dios nos tiene. Entonces debemos de evangelizar primeramente en nuestro lugar, enfocarnos hacia lo que Dios ha puesto en nosotros. Si Dios ha puesto un país en específico, hacia las naciones, pero de repente Dios ha puesto un país en específico, comenzar a orar, a hablar con las autoridades, hablar con el pastor local acerca de lo que Dios ha puesto en su corazón, comenzar una formación bíblica misionera, que es muy importante para poder salir al campo. Tiene que haber disciplina en la oración, disciplina en la palabra, conocer las escrituras, porque si nos vamos a enfrentar con otra cultura, no vamos a ir sin conocer las escrituras. Tenemos que conocer para poder presentar a Jesús de la mejor manera. Y otro de los factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando sentimos que tenemos un llamado a las naciones es hablar con las autoridades y comenzar un proceso de acuerdo a las autoridades, ¿verdad? Lo señalen, un proceso en este caso, normalmente lo que se da, ¿verdad? Es en Honduras, al menos en Honduras, trabajar con un grupo étnico o de repente trabajar en una iglesia, en plantación, porque es muy importante conocer la plantación cuando vamos a otro campo misionero y tener experiencia en lo que estamos haciendo, en cómo trabajar con jóvenes, con niños, con adultos, porque el trabajo en el campo de las naciones es general, trabajamos en todo sentido. Entonces tenemos que conocer cómo trabajar, cómo liderar con esta gente. Entonces eso es muy importante para lo que preguntaba el pastor Jiménez. Si hay alguna otra pregunta, voy a estar contestando. Bendiciones a Jonathan Álvarez desde Costa Rica, Dios te bendiga. Pastor Carlos Jiménez, estamos conectados. Mi hermana desde Santa Bárbara, nos saluda la hermana Cindy desde Tela. Qué enorme bendición, hermana. Está por aquí también Saraí Zambrano, que el Señor me la bendiga. El hermano Junior Ulloa, que el Señor me bendiga. Qué gusto, qué bueno. Y qué bueno que estamos conectados. Y si hay preguntas, sé que el espacio, de repente no tenemos mucho tiempo para contar muchas cosas, pero lo que se pueda, ¿verdad? Y lo que pueda y contestarles con mucho gusto. ¿Qué vamos a hacer para cuando Dios nos llama a las naciones? Vamos a utilizar nuestros talentos, lo que Dios nos ha dado. Recordemos que la formación es importante. Si estás estudiando Biblia en el instituto, si estás estudiando en la universidad, preparándote, es muy importante. Es muy importante que termines tus estudios, porque eso nos va a ayudar a abrir puertas en el campo transcultural. Hay países
donde no podemos entrar de repente como misioneros, no, ni cristianos. Entramos con organizaciones, decimos, venimos para apoyar el país. De hecho, cuando llegamos a un campo transcultural, no nos presentamos ni tan siquiera como cristianos, sino que decimos, somos amigos, queremos ayudarles, queremos desarrollar, ayudarles ayudar a la sociedad al desarrollo, ya sea de la alfabetizando con proyectos para niños, para jóvenes, que eso fue y eso es lo que se está haciendo en la base de Senegal en África, el equipo que está allá, que sigue haciendo la obra misionera, trabajar con jóvenes, con niños, con mujeres, hombres, con todo lo que Dios nos permita y donde Dios abra puertas. No comenzamos diciendo, queriendo evangelizar, no se puede llegar con, si sobre todo son países cerrados, no llegamos con ni tan siquiera con tratados, ni la Biblia en mano. Si queremos hacer amigos, nos acercamos, le damos la mano al necesitado. Y por eso decimos que la necesidad de poder presentar un evangelio integral, porque para poder evangelizar el campo transcultural, no podemos llegar así nomás, sino que tenemos que primeramente, ¿verdad? Presentar un evangelio integral. Mostrar el amor de Jesús con hechos, antes de palabras. Decirles, ¿verdad? A veces, sobre todo si usted va al campo entre los musulmanes, no vamos a poder decir que Jesús les ama a primera instancia, sino con hechos mostrárselos, mostrarnos amigos, comenzar a tener comunicación con la gente hasta que ellos abren paso para que podamos entrar a sus casas y podamos compartir, platicar, pero todavía no de Jesús. Hasta que ya ellos, ¿verdad? De repente a los 6 meses, 7 meses, 8 meses que estamos compartiendo seguido con ellos, podemos presentarnos como discípulos de Jesús. Porque hay lugares, hay países donde usted no puede decir que es cristiano, sino que, porque ser cristiano en algunos lugares, ¿verdad? Significa ser católico y significa todo lo demás, ¿verdad? Todo lo que incluye el catolicismo. Entonces nosotros siempre presentamos a Jesús como discípulos de Jesús. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, con todo gusto. Bendiciones, Adriana, que el Señor te bendiga. Y estamos, si tienen alguna pregunta, estamos para contestarlas con todo gusto. Entonces hablábamos acerca de la urgencia de poder evangelizar. Tanto como en Senegal, como en muchos países más, que están abiertos o que no están abiertos, está la urgencia de presentar el evangelio. Sabemos que también en nuestro lugar es muy importante presentar a Jesús. Pero hay gente que a veces piensa que aquí, que en otros lugares no hay necesidad, que aquí hay más necesidad que en otros lugares. Pero si pensamos realmente en cuán evangelizado están nuestros barrios, nuestras colonias, la ciudad y los países, realmente si comparamos, nos damos cuenta en que estamos redondando en lo mismo, que estamos queriendo pensar que los demás no necesitan, cuando sí hay mucha necesidad de poder hablar de Jesús, de poder dar a conocer a Jesús. Y si queremos que Jesús venga pronto por su iglesia, la Biblia dice que debemos de predicar, que debemos de llevar el evangelio de esperanza, de salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, para poder alcanzar lo inalcanzado, debemos de cumplir la misión. Debemos de cumplir la gran comisión, que todavía es grande.
hay mucha necesidad de Jesús, tanto a nuestro alrededor como hasta lo último de la tierra. Dice Jonathan Álvarez, de tu experiencia en Senegal, conociendo que es un país con grupos radicales, ¿tuviste alguna experiencia no grata con ellos? Sí, tuve varias experiencias. Y una de las experiencias que recuerdo más al principio, cuando llegué a Senegal, recuerdo que antes de ir a Senegal, a mí me dijeron, como mujer, tú no puedes mirarle a los ojos a los hombres, porque eso significa que tú quieres algo con ellos. Cuando yo llegué a Senegal, recuerdo el olor a pescado en la ciudad. Y conocemos que África es el continente negro, como se dice. Y cuando llegué, yo comencé a bajar mi rostro para no ver a los hombres a los ojos. Y el enemigo conocía ese temor, creo que yo llevaba. Porque en 3 ocasiones yo tuve enfrentamiento con unos hombres que se llaman en Senegal, son los niños que se crecen en la calle, porque en Senegal regalan los niños desde chiquitos. Y hay miles de niños en las calles de Dakar. Se dice que Dakar es la capital de los niños huérfanos. Miles de niños en grupos de 8, de 5, de 10, descalzos, sin camisa, sus ropas desgarradas, su piel dañada, con granos en su cabecita, en sus pies, sin comer todo el día, expuestos al golpe, al maltrato, al abuso y a muchas cosas más. Esos niños se crecen en la calle, llegan a ser grandes hombres, y algunos se van para los grupos que se llaman baifales. Los baifales en Senegal son grandes hombres, fornidos, altos, sanitos, pero que están en la calle pidiendo porque se crecieron sin amor de familia, se crecieron sin amor de padres, sin amor de mamá, sin educación, sin oportunidades de poder trabajar, sino que se crecieron en ese pensamiento de simplemente vivir para pedir y morir. Y recuerdo enfrentamientos con ellos porque ellos en Senegal hay mucha gente pidiendo en las calles. Y siempre andan los baifales, niños que se crecen, se hacen grandes hombres, andan con panas pidiendo en la calle. Y ellos llegan, se acercan a uno y le dicen, May Mahalis, que en Wolof quiere decir, dame dinero. La cultura en Senegal es un poco fuerte. Uno tiene que hablar en voz fuerte en Senegal. Y es como, ellos están platicando y pareciera que están peleando, pero es la manera de ellas, la cultura así. Y cuando uno de mujer muestra timidez o muestra miedo a un hombre que anda pidiendo y le dice, May Mahalis, es para que si uno de mujer le muestra miedo, no me va a soltar, no me va a dejar, me va a perseguir pidiendo dinero. Entonces, una de las cosas que al principio fue como fuerte para mí fue eso, que estos hombres se paraban enfrente de mí, yo soy pequeña, y ellos altotes de 2 metros enfrente de mí, y May Mahalis era fuerte. Y recuerdo bien, una vez andábamos buscando los papeles de la escuela, levantamos un proyecto de escuela Oasis de Amor para una escuela elemental para los niños, y recuerdo bien que otra de las experiencias fue esa, bien fuerte. Un hombre se paró enfrente de mí intencionalmente queriéndome golpear, y eso fue fuerte para mí. Y el sol en Senegal, los primeros días a mí me pegaba un dolor de cabeza por el sol es bien fuerte. Y recuerdo bien de que yo andaba con todo el calor del mediodía en África, y un hombre se puso en pie enfrente de mí para golpearme. Y 2 mujeres en Senegal que estaban a la par
le dijeron, déjala. Baiko, que en Wolof quiere decir eso, déjala. Él se empuñó las manos porque iba a golpearme. Y en eso, detrás de mí venía Lourdes, la otra misionera con quien yo me fui para Senegal. Y, ¿verdad? Ella representaba en Senegal como mi hermana mayor. Entonces, ella me defendió también. Y ella iba detrás de mí y le dijo, Baiko. Entonces, cosas así fuertes de la cultura. Que a veces, al principio, como que el enemigo sabía y se paraban enfrente de mí y me perseguían. Era algo como, el enemigo sabía que era mi temor. Y cuando comencé a vencer ese temor y a entregarle al Señor ese temor, eso desapareció, no volvieron a decirme. No volví a tener otra experiencia así. Dice Junior, ¿cómo fue la respuesta de la juventud en Senegal, país musulmán, al impulsar la visión de generación emergente, actividades simultáneas? Bueno, cuando nosotros teníamos ya 2 años de estar con la hermana Lourdes, el Señor envió al equipo el hermano Hilario, el misionero de El Salvador, y también envió a la hermana Elia de regreso y a Griselda de aquí de Honduras. Y ya habían 7 personas que nosotros teníamos con Lourdes, el pastor Luis Luguaya, el discipulado. El pastor Luis Luguaya les estaba dando el discipulado para ser bautizados. ¿Verdad? Entonces en eso se formó la iglesia, comenzamos la iglesia, Señor, en ese proceso comenzamos también a trabajar con los jóvenes. El Señor me permitió trabajar con los jóvenes, con el hermano Hilario, ¿verdad? Y también la hermana Lourdes. Comenzamos a levantar el ministerio juvenil y nosotros tenemos, siempre se manejan los proyectos de manualidades, proyectos de chicas, a través de los cuales, ¿verdad? Nosotros estamos, se está evangelizando siempre. Y recuerdo que nosotros comenzamos a hacer, el pastor Hilario comenzó a trabajar con jóvenes, también de varones, para deporte, y involucramos a los chicos del deporte, a las chicas de las manualidades, y comenzamos a hacer los grupos, culto de jóvenes. Y alrededor de 19, 25 jóvenes, en su mayoría musulmanes. Y con los 3 jóvenes que bautizamos, con esos 3 comenzamos el equipo de trabajo. Un equipo de trabajo, la directiva con 3 jóvenes. Un equipo de trabajo. Y le llamamos Génération Émergente en francés. Y las actividades, normalmente es cultos cada semana, presentamos la palabra y más que todo a darles amor, porque estos jóvenes en Senegal, la gente tiene muchos hijos y ellos no le dan el cuidado a los hijos que ellos se merecen. Como es un país donde existe la poligamia, el matrimonio digamos que el hombre puede casarse con varias mujeres. Entonces, los hombres siempre tienen 2 esposas, 3 esposas, ¿verdad? Y tienen muchos hijos, entonces no le dan la atención y estos jóvenes necesitan amor. Entonces, nosotros lo que hacíamos a través de las actividades juveniles con la generación emergente era mostrarles el amor de Jesús a través de ellos. Les celebramos el cumpleaños, cosa que no es parte de la cultura en África. Pastel, piñata, no era de la cultura, pero nosotros lo comenzamos a implementar y nos funcionó muchísimo. Los chicos se sentían muy amados, ¿verdad? Y comenzaron a decir, jóvenes musulmanes, a decir que ellos realmente querían. Uno de ellos dijo, yo quiero ser pastor, un chico musulmán. Siguen en proceso, porque para convertirse en un musulmán es un proceso, ¿verdad? No es como, vamos a una campaña, predicamos y ¿cuántos aceptan a Jesús? No. Es un proceso para que ellos puedan recibir a Jesús, porque desde muy chiquitos a ellos les han inculcado que ellos deben de ser musulmanes, porque para los musulmanes los hijos tienen que ser musulmanes, no es una opción, es obligación, ¿verdad? No es como nosotros los cristianos, nos crecemos en las familias cristianas, pero ya cuando nosotros crecemos es una decisión que nosotros tomamos. Entonces, estos jóvenes, yo tengo la fe en el Señor que van a conocer a Jesús.
Y a través de las actividades, pues, ¿verdad? Nos unimos día 1 millón y se sigue haciendo las actividades también. ¿Verdad? Siempre que se está día 1 millón en Centroamérica, Latinoamérica, también en Senegal, se hace un día 1 millón. ¿Verdad? Entonces, involucrarnos a los jóvenes en talleres de autoestima, que en Senegal las chicas sobre todo tienen una autoestima muy baja por el color. Allá un blanco significa belleza. Entonces, las chicas usan muchas cremas para aclararse la piel, ¿verdad? Y el sol es tan fuerte, les ralea la piel. Entonces, impartimos talleres de autoestima, ¿verdad? Se les impulsa a desarrollar los talentos que ellos tienen, a aprender manualidades, a defenderse, y más que todas las chicas, ¿verdad? A defenderse. Entonces, es un país con muchas necesidades, Jesús. Hay oportunidades de servir allá, de varios proyectos, ¿verdad? Y estamos orando al Señor por los proyectos que se están realizando y los proyectos a futuro, que es de levantar una escuela para discípulos, pero no, en este caso no elemental como la que ya levantamos, que ya se levantó, sino como una escuela de discipulado para preparar líderes, discípulos, para poderlos enviar a las zonas menos evangelizadas y poder alcanzar los menos alcanzados, los que no se han alcanzado. Entonces, hay oportunidades de trabajar en Senegal, ¿verdad? Y orando al Señor, hay muchas zonas donde no hay presencia de misioneros y no hay presencia de misioneros y está abierto para predicar, está abierto para levantar proyectos. Entonces, para trabajar en estas zonas, realmente se necesita siempre de inversión, porque hay que levantar proyectos de manualidades, todo tipo de proyectos que sea siempre para, a través de ese proyecto, poder presentar a Jesús, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en cómo en el mundo transcultural se está trabajando, y la mayoría de los proyectos de las iglesias, ¿verdad?, están trabajando de esa manera, ya sea con los talibés, los niños de la calle, o con alfabetizando, o ayudando a la juventud a desarrollarse, o a través del deporte, a través de muchos proyectos se está alcanzando poco a poco. Y la escuela en Senegal, la escuela elemental es un buen proyecto, porque los niños pueden conocer a Jesús desde su niñez, pueden escuchar las historias de Jesús, y esas historias Dios va a hablar en su tiempo, cuando ellos ya puedan razonar más como adultos. Yo tengo fe que estos niños van a conocer a Jesús. Y estando en Senegal, enseñándoles historias de la Biblia, recuerdo bien que una de las cosas que impactó mi corazón fue eso, preguntarles a los niños quién era Jesús para ellos, y escuchar las respuestas de ellos realmente llenó mi corazón, y al saber de que realmente Dios está haciendo algo en esta generación y que estos niños van a conocer a Jesús. Entonces, es de esa manera. Saludos a la hermana Berenice desde El Salvador, el Señor la bendiga. A mi cuñado del sí, esposo de mi hermana, el hermano Jorge. Dice, ¿tuviste algún problema con los padres de los jóvenes que se bautizaron? Con los jóvenes de los padres que se bautizaron, los jóvenes que bautizamos venían de trascendencia católica, ¿verdad? Ni uno hasta el momento de trascendencia musulmana, pero sí trabajando con musulmanes, ¿verdad? Muchos musulmanes escuchando la palabra del Señor y en el proceso de conocer a Jesús, ¿verdad?, a través de estos jóvenes, pero la mayoría de ellos, de los jóvenes con los que ya recibieron a Jesús y fueron bautizados, ¿verdad?, venían de procedencia católica. En Senegal hay una etnia que se llama, entre las 30 etnias que hay una etnia que se llama los Yola, que de hecho trabajamos más con Yolas que con Wolof o Serer. Hay una variedad de grupos en Senegal. Nosotros trabajamos más con los Yolas,
y ellos están en la parte sur de Senegal. En esa parte sur predomina la brujería fuertemente. Y ahí practican muchas cosas, ocultismo fuertemente, el animismo se da fuerte. Entonces se mezcla el Islam con lo que es ¿verdad? El catolicismo, y hacen una sola mezcla. En las casas siempre hay templos para los espíritus y hacen sacrificios y muchas cosas. Entonces ellos, estos jóvenes que se bautizaron, el Señor nos dio, estos jóvenes vienen de procedencia católica animista, de la parte sur de Senegal, que es un 3% de la población de, digamos, esa parte católica animista, musulmana animista, es un 3%, digamos. Entonces ellos son pocos, pero los que conocieron a Jesús lo hicieron en la capital, en Dakar. Cuando la gente viene y sale de las aldeas, de los pueblitos, y van hacia lugares desarrollados, estudian, entonces la gente como que tiene más acceso a abrir su mente, a ser más sociable, ¿verdad? A escuchar antes de juzgar. Entonces ellos comienzan a ser más abiertos. Y fue de esta manera que en Dakar, ¿verdad? Ellos conocieron a Jesús, viviendo en Dakar. Pero si vamos a los pueblos, a los lugares, por ejemplo, la parte sur-norte de Senegal, donde están los nómadas, que colinda con lo que es el desierto de Sahara, el desierto más grande del mundo, realmente ahí hay etnias muy cerradas al evangelio. Y la verdad es que es bien duro. Entonces, ya ahorita vamos a terminar. Saludos a la hermana Verónica desde Costa Rica, pura vida. El Señor me la bendiga y vamos a culminar en esta preciosa noche. Es un buen tiempo, ya nos sobrepasamos del tiempo, así que vamos a orar. Y me gustaría que si tú que estás allí, estás escuchando, me acompañes a orar por Senegal y por la base, por los misioneros que están en Senegal. Y vamos a pedirle al Señor que Dios fortalezca sus vidas y que el Señor sea quien, ¿verdad? Quien cada día más envíe obreros y cada día la gente pueda conocer a Jesús a través de los proyectos y de todo lo que se está haciendo. Es un honor, un privilegio. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Presentamos, Señor, Senegal. Presentamos, Padre bueno, presentamos delante de ti cada misionero. Presentamos a la hermana Lourdes, al hermano Hilario, a la hermana Elia, a Griselda, a la familia Miseli de Panamá, a Alex, Señor, de Argentina, a la familia Luguaya de Congo, a cada misionero, Señor, que está compartiendo tu palabra, y no solamente en Senegal, pero, Señor, pedimos que cada proyecto, Señor, proyecto que se está realizando pueda ser para que tu palabra sea predicada y para que la gente pueda conocerte, Jesús. Clamamos a ti también por aquellos que sienten el llamado hacia las naciones, que sea tu Espíritu Santo sobre ellos, que sea la gracia tuya sobre ellos, Señor, que tú les ministres, que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en sus vidas, y que tú, Señor, les lleves a cumplir tus propósitos en tu tiempo, Señor, porque tú eres perfecto y tú trabajas de la mejor manera, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque tú eres poderoso, Señor, para hacer que tu palabra siga siendo predicada hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Un enorme privilegio, un fuerte saludo a la hermana Cindy desde Tela. Amén. Y creo que estamos ya culminando. Que el Señor les bendiga abundantemente. Y estamos para servirles. Cualquier pregunta, si necesitan información de
de trabajo que se está realizando en Senegal, o correos que quieran que les envíen la carta misionera, ¿verdad? A través del grupo, el equipo que está trabajando en Senegal, pues se puede hacer llegar. Que el Señor les bendiga y adelante, seguimos avanzando. Amén.